Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y para mí es un gran gusto presentarles al famosísimo Guti, que no sale todavía. Ahí está. No sabía dónde ver. Ajá, exactamente. Bueno, ahí estamos. Hola. ¿Cómo estás, Guti? Bien, gracias a Dios. ¿Vos qué tal? En general, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Ahí, contento, feliz. Se te ve feliz. Celebramos el Día Internacional del Gato hace unos días, como para los que están viendo este podcast. Y eso, aquí no podemos hacer zoom, pero aquí están los araños de la tigría, mi gata. Muy bien. Sí, que me demuestra su amor arañándome y mordiéndome. Así debe ser. Sí, quien no te lastima no te ama. Y eso lo oyó en un podcast, de verdad. Qué grueso. En los controles, Esvin, quien nos saluda con su dedo índice. Eso. Tin. Qué barbaridad. Ahí está. Muy bien. Famosísimo. Esvin, en los controles, gracias por apoyarnos aquí para que este podcast de verdad pueda llegar con buen video, con buena imagen y buen audio a nuestros amigos. Gracias a los que se han suscrito también a nuestro canal. Sí, bienvenidos a todos a este mundo y denle a la campanita para que les avise cuando cae nuevo video. Ahora sí nadie sabe el día ni la hora. No. Hay muchos factores ahora que se conjugan, que muchas se combinan. variables. Sí. Pero lo bueno es que estamos con una serie y entonces ahí no se pueden perder ninguno de los episodios de la serie. Pierde no hay. Exactamente. Hoy no tenemos fe de ratas, hoy no tenemos comentarios de los comentarios. No. Hoy vamos directamente al tema que nos trae acá. Solo antes quiero agradecer muchísimo a Open Marketing que nos abra sus puertas para que podamos grabar este podcast. Gracias. Guti, estamos hablando acerca de la iglesia, la importancia de la iglesia. Yo creo que ya hemos dejado claro en los episodios anteriores la base bíblica del por qué los cristianos necesitamos de una iglesia y hemos mencionado de una u otra manera históricamente también la importancia de la iglesia y cómo uno debería de hacer ese rastreo y hay muchísimos documentos bien trabajados, responsablemente elaborados, que cuentan acerca de la historia de la iglesia. Les contamos la última vez del libro La historia del cristianismo de Justo L. González, un documento que les recomendamos ampliamente y literatura pues muy en la línea de él, que hacen un trabajo serio para conocer la historia de la iglesia. ¿Y por qué nos sirve la historia de la iglesia? Guti lo ha dicho en episodios anteriores, porque los problemas que estamos tratando hoy ya han sido tratados en el pasado. Ya ha habido respuestas a ciertas ideas, pensamientos, herejías que se han dado dentro de la iglesia. Sí, es correcto. Hay que siempre ver hacia atrás, ¿no? Porque el riesgo que se corre es olvidarse u olvidar todos estos detalles o no tener presente realmente cómo se ha abordado cierta temática en el pasado. Entonces, siempre es bueno ver hacia la historia de la iglesia para tener un panorama, si se quiere, más amplio y poder ver cómo la iglesia, amparada por la palabra de Dios, por supuesto, ha ido esgrimiendo las diferentes situaciones que se han suscitado a lo largo de los siglos, ¿no? 2000 años ya de cristianismo, 2000 años y pico. Como cristianos en este podcast creemos que la autoridad de todo creyente es la palabra de Dios y esta nunca cambia. Sin embargo, de acuerdo a cómo se van dando los tiempos, pues vamos encontrando cómo la palabra de Dios nos va dando respuestas para esos desafíos. Así es. Nuestros desafíos como iglesia no son los mismos desafíos que la iglesia del primer siglo. Aunque, volvemos a insistir, hay algunas ideas que son recurrentes que podemos llamar, o sea, podemos decir pensamientos un poco desviados hasta una herejía, o sea, pueden ser vistos a través de la palabra de Dios, resueltos por ella y ahí podemos encontrar, insisto, esas respuestas. Y hay una cuestión bien interesante. Salomón ya escribía, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, es básicamente eso. ¿Por qué es relevante la historia de la iglesia? Porque como bien mencionas, hay cuestiones que se van repitiendo de una u otra forma, algún tipo de mutación, digamos, no sé. Una nueva cepa. Algo así, pero en esencia sigue siendo cuestiones que probablemente ya se han abordado históricamente.
Así es. Así que les hemos invitado en episodios anteriores a que vayan, revisen la historia y conozcan. Por ejemplo, yo voy a esta iglesia que dice que tiene esta denominación y uno puede rastrear muy bien a través de la historia de dónde viene esa denominación, de dónde viene esta clase de iglesia. Y eso es bueno saberlo porque automáticamente ahí uno puede entender cuál es el sistema de creencias que hay en esa congregación. Así es. Entonces muchas personas no van a la iglesia porque dicen, bueno, no la necesito, ya hemos respondido a esa pregunta. Hay otros que dicen, es que a mí no me gusta la iglesia por la gente, o a mí no me gusta porque esta es una iglesia muy cuadrada, o porque siento que esta es una iglesia muy liberal. Ya respondimos a través de animarles a ir a ver la historia de cómo ustedes pueden entender cómo funciona mejor una iglesia, que no es más que una división, es una multiplicación de opciones para cada creyente. Hoy queremos resolver, o no resolver, sino tratar, enfocarnos un poquito en otro de los puntos que regularmente la gente dice, yo no voy a la iglesia. Por los líderes, por los pastores, porque los pastores son unos mercachifles de la fe, qué sé yo, Sí. ¿verdad? Solo le sacan el dinero a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, nosotros hoy queremos hablar de cómo en la palabra de Dios también vemos el llamado que se nos hace de prestar atención al liderazgo que seguimos. A mí se me viene a la mente la famosa frase del apóstol Pablo cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué valiente declaración, tomando en cuenta que él era un ser humano como todos nosotros, y sin embargo entendía que Dios le había llamado a ser ejemplo, y entonces les dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, hay que recordar que está inspirado por el Espíritu Santo en primer lugar, supuesto, pero fuera de eso, que no es poca cosa, la afirmación que hace Pablo es contundente y debería modelar el liderazgo de una persona, o de las personas, mejor dicho, que estén en posiciones, valga la redundancia, de liderazgo en las iglesias locales. Para comprender a qué se refiere Pablo, hay que ver precisamente a Jesús, cómo es. Por lo menos en el aspecto del liderazgo. Por supuesto que esa afirmación de imítame a mí así como yo imito a Cristo es multidimensional, no solo es el tema del liderazgo, pero lo que nos ocupa hoy es el liderazgo. Entonces habría que ver cómo es o cómo fue el liderazgo de Jesús, ¿no? Cómo modeló el quehacer de un líder. Hay un ministerio que se llama Nine Marks. Ellos tienen una serie que se llama Primeros Pasos. Es este librito que ustedes van a ver que estoy consultando constantemente por acá. Y este es un librito que fue escrito por J. Garrett Kell. Él es pastor en una iglesia en Alexandria, Virginia, y ha sido anciano en diferentes iglesias, entre las cuales están Denton Bible Church y Graham Bible Church en Texas y Capitol Hill Baptist Church en Washington, D.C. Y él fue el que editó este libro y estamos basando la conversación, no estamos leyéndolo totalmente o literalmente, sino estamos basando la conversación de este tema de la iglesia en este pequeño libro. Por si ustedes lo quieren buscar en su librería cristiana favorita, tiene muchísima más información. Y él empieza preguntando, ¿piensas que los que están en autoridad edifican u oprimen? Cuando piensas en el liderazgo de una iglesia, ¿qué te viene a la mente? ¿Has visto o oído hablar de liderazgo deficiente en la iglesia? De ser así, ¿puedes dar un ejemplo? ¿Has sido testigo de ejemplos positivos de liderazgo en la iglesia? Y creo que si queremos empezar con una parte testimonial, tanto Guti como yo, y en algún momento lo hemos mencionado aquí en este podcast, hemos tenido la oportunidad de estar delante de liderazgos positivos y también de liderazgos que literalmente nos han drenado en algún momento, han abusado, y no estamos hablando, regularmente la palabra abuso se utiliza rápido en un contexto sexual, y en este caso no, hay abuso emocional, hay abuso espiritual, ¿verdad? Hay abuso financiero. Sí.
y creo que hemos visto y vivido esta clase de liderazgos en nuestro caminar cristiano. Así es. Otra vez, creo que vos lo mencionabas en el episodio anterior, no hay que tirar al bebé con el agua. Y estoy seguro que en algún momento, si has estado cerca del movimiento eclesiástico y demás, si has estado en alguna iglesia y en otra, te has topado, necesariamente te has tenido que topar con alguien bueno, pues. Ajá. Un líder saludable, digamos. Y también con líderes que no han sido saludables. No podemos decir, es que hay que ser bien cuidadoso con las generalizaciones. No podemos venir y decir, es que todos son igual, porque no es cierto. Sí. No todos son igual, no todos los líderes son iguales, no todos los líderes son cortados con la misma tijera. Se esperaría que sí se vayan pareciendo, y ahí hacemos eco otra de lo que dijo Pablo, que se vayan pareciendo cada vez más a Cristo, ¿no? Ajá. Que vayan imitando a Cristo en su liderazgo. Pero sí, o sea, no todos los líderes son nefastos, pues. Totalmente de acuerdo. Creo que la base o el fundamento clave para esta idea que acaba de dar Guti es recordarnos a nosotros mismos que seguimos en este envase físico y entonces todavía tenemos un corazón inclinado hacia el mal, que obviamente lo rendimos fuera de micrófonos. Guti estaba recordando aquella famosa canción Un día a la vez. Así es. Entonces, un día a la vez venimos delante de nuestro Dios y le rendimos nuestra voluntad y cada una de las áreas de nuestra vida, pero eso no hace que seamos perfectos o que no tengamos ninguna clase de inclinación hacia el mal. Eso nos hace ir a un tema muy importante. O sea, hablando de liderazgo, tenemos que recordarnos que Dios es la más grande autoridad. Por supuesto. Y es donde se empieza a no complicar, pero se pone compleja la situación. Porque cualquier persona que sea creyente o que sea alguien que está empezando en los caminos de Dios, te va a decir, ok, sí, yo estoy de acuerdo. Dios es la autoridad máxima. Estoy de acuerdo. Pero necesitas una guianza, alguien que represente, digámoslo de esa forma. Ajá. Y me gusta mucho esa palabra, que represente a Dios. ¿Sí? No en el sentido de, obviamente yo soy la representación, no en ese sentido, sino en el sentido de cuidado, protección, interés, corrección también, ¿no? Que haga las funciones de algo. Y esto no es algo ajeno al pensamiento bíblico, ya desde el Antiguo Testamento, desde la creación, de hecho. El ser humano fue creado para, entre otras cosas, ser representante de Dios delante de la creación. Ajá. Y Adán y Eva deberían ser representantes de Dios ante aquellos que iban a venir de ellos. Ajá. Pues Dios les había dicho antes de la caída, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, etcétera, etcétera. Y obviamente esto implicaba también que trasladaran la fe a sus descendientes. Fracasaron rotundamente, esos son 3 capítulos y ahí nos damos cuenta que fracasaron. Pero esta idea de ser representante de Dios está presente desde el acto creativo y va a ir pasando a lo largo de todo el Pentateuco. Me gusta mucho cuando llegamos a Éxodo, cuando llegamos con Moisés. Ajá. Moisés creo yo que es el arquetipo en el antiguo. Si vos pensás en un líder del pueblo de Israel, pueden venirse un par de nombres: David y Moisés. Y en ambos casos de estos liderazgos, o sea, demostraron hacerlo de una buena manera y sin embargo también la palabra de Dios nos muestra sus debilidades. Eso me encanta del cristianismo. No oculta las falencias de los líderes. Y eso me encanta. Porque es una cosmovisión honesta y genuina, recordándonos que no se trata del hombre, ¿verdad? La fe cristiana no se trata del ser humano. Si se tratara de Moisés, Moisés es un asesino. David, probablemente hay autores que dicen que probablemente lo que sucedió con Betsabé fue una violación. Entonces, pero la Biblia no te lo tapa y no te los dice, no, ellos son intachables, ellos no tienen nada. O sea, miren, señores, esto es por la gracia y misericordia de Dios que ejercieron el liderazgo con sus bemoles y todo lo que quieras, pero lo ejercieron y trataron de hacerlo delante de Dios de una manera que honrara a Dios y que reflejara a la demás gente quién es ese Dios.
Totalmente. Así que vemos en la Escritura, como bien lo has mencionado, Guti, en el Antiguo Testamento vemos diferentes clases de líderes que Dios utilizó para bendición, digamos, en este caso del pueblo de Israel. Hablaste de Moisés, hablaste de David, ahí está Josué, los mismos profetas, como el caso de Elías, que también tenía un liderazgo. Y cuando ya venimos a esta etapa donde Jesús obviamente viene a esta tierra, Él es el líder de líderes por excelencia y muestra este liderazgo de servicio cuando está en la tierra. Al irse de esta tierra, luego de su muerte y resurrección, Él asciende a los cielos. Él promete enviar al Espíritu Santo. Y a partir de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, pues, y que la iglesia empieza a organizarse porque está en el corazón de Dios y porque Él la estableció, entonces Jesús se convierte en la cabeza de la iglesia. La Escritura dice en Efesios 5:23, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así es. Pues obviamente cabeza aquí en el contexto que se está usando es obviamente la autoridad suprema, la autoridad máxima, el tope, pues. Por arriba solo está Dios Padre, ¿vos? Entonces hay que tener eso presente. Ahora, otra vez, esto en ninguna manera crea una falsa dicotomía de que entonces si Jesús es la máxima autoridad y Él es la cabeza, entonces ¿para qué necesitamos a un liderazgo humano? O sea, es una falsa dicotomía pensar o razonar de esa forma. Sí es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo estableció. ¿Qué es lo que hizo durante 3 años si no equipar y capacitar a sus discípulos para que precisamente continuaran? Y se los manda. Les dice, todo lo que yo les he enseñado, vayan y enséñenlo a los demás. Exactamente. A otros, ¿no? Enséñenles a los demás, a otros, a guardar los mandamientos que yo les he dado. Y voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Luego, la venida del Espíritu Santo empodera a estos primeros creyentes para que vayan y expandan el mensaje por el mundo conocido en ese momento. Y hay una cuestión. Los discípulos de Jesús no son eternos. Empiezan a morir, ¿no? Claro. Pero empezaron a equipar, y ya habíamos mencionado al tema de los padres apostólicos y los padres de la iglesia y todo el rollo, entonces no voy a repetir otra vez, pero empiezan a preparar a obispos que van a cuidar las iglesias locales. Obispo es un sinónimo de anciano. Obispo es un sinónimo de anciano y de pastor. Y de pastor. Cuando en el Nuevo Testamento aparece obispo, anciano o pastor, están hablando básicamente de lo mismo. De la misma Son función. términos intercambiables. De hecho, obispo creo que significa supervisor, si no estoy mal, en griego. Episcopo, sí. Creo que es supervisor, si no estoy mal, pero lo podemos revisar y si no, pues va a venir la fe de rata sin duda. Presbútero, creo que es anciano. Bueno, no sé, ahí ahorita no lo tengo presente ahorita, pero lo pueden buscar y aparecen. Y las funciones son similares, ¿no? Usaste 2 palabras solo para ver si nos falta alguna. Entonces está obispo, anciano y pastor. Anciano y pastor, pero dijiste presbítero y dijiste episcopo. Episcopo. Ajá. Va. Ok, es para que lo busquen. Esos son en mi muy rudimentario griego. ¿Eh? Ok. Sí. Pero vale la pena que lo recordemos. Además, Jesús es llamado el príncipe de los pastores. Así es. O sea que sí está reconocido en la palabra, es el liderazgo humano, digámoslo así. A mí me parece súper interesante cuando Pedro dice en su primera epístola, si no estoy mal, que un día va a aparecer el príncipe de los pastores. Y no puedo evitar pensar lo que quizá estaba pasando por la cabeza de Pedro, ¿no? Porque Pedro recibe de ese príncipe de los pastores el mandato de apacentar o cuidar sus ovejas. Wow. Entonces, muy probablemente, de hecho, es muy probable que tuviera en mente las palabras del Señor cuando escribe, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todo. Pero estoy seguro que Pedro tenía presente eso, ¿no? Al escribir eso en 1 de Pedro 5.
Y me gusta mucho, ¿no? O sea, la labor del liderazgo es esta de cuidado, de protección, de alimentar a las ovejas que son del Señor. A mí me llama la atención una palabra que acabas de mencionar de este pasaje de Pedro, donde ya para el final y que no tenía que ver con lo que estabas hablando, ustedes jóvenes, sujétense a los ancianos. Uh-huh. Así como en el versículo de Efesios capítulo 5 que se conecta con el matrimonio cuando dice mujeres estén sujetas a sus maridos, uh-huh. Esta palabra sujeto o la sujeción lamentablemente es una de esas palabras que ha sido mal entendidas y mal practicadas también. En algunos casos. Y entonces solo decir la palabra sujetarse uh-huh. ya te genera... urticaria. Exacto. Se te pone la piel de gallina y todas las antenitas de vinil de pie o de preparadas, disponibles. Ajá. Porque decís, no, eso de sujetarme a un ser humano, no. Pero pienso que esta palabra sujeción es una buena palabra porque tiene, creo que, esa mezcla de esa responsabilidad de rendir cuentas ante otro hermano en la fe y la responsabilidad del cuidado y el pastoreo y el discipulado que viene a otro lado. Es una dinámica de dos lados. Así es. Sí, no tengo mayor cosa que agregar, pues me estaba recordando ahorita para hacer el ejercicio. Dale. Y tratar de demostrar que me acompañen también cómo son términos intercambiables estos de obispos, pastores y ancianos. Mira, pues, en 1 de Pedro, justamente estaba terminando de revisarlo, dice 1 de Pedro 5 a partir del verso 1. Dice, por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, está diciendo, no soy cualquier pelagato, o sea, y al Señor padecer. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Mira que les dice a los ancianos, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Algo que aparece también en Éxodo cuando se escogen a los ancianos, es ese tema de la avaricia y el dinero. Va a aparecer y es recurrente, interesante, ¿no? No por la avaricia del dinero, ganancias deshonestas, sino con un sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. ¡Wow! Sino demostrando convirtiéndose en ejemplos del rebaño. Le está hablando a los ancianos, ¿no? Sí, pero está diciendo que pastoreen. Entonces, si un anciano pastorea, es intercambiable, pastor, anciano, obispo, ¿no? Supervisores significa obispo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor supremo, ustedes, ancianos, que es a los que les empieza hablando en el verso 1, recibirán la corona inmarcesible que jamás se marchita de gloria. Qué interesante, porque a mí me llamó la atención esa parte, esta frase donde menciona lo de que no es para que tengan señorío sobre las personas que les han sido dadas, sino para que sean ejemplo del rebaño. O ejemplo de las personas. O sea, muchas veces, a veces tratamos de imaginar cuál es la función de un pastor. Y básicamente es ser ejemplo de aquellas cosas que enseñan. No de perfección, pero sí de que en este mundo en el que vivimos se pueden vivir esos principios. Así es. Y ese cuidado, ese pastoreo, ese apacentar, tiene que ver, obviamente, con dar el ejemplo, como decís, pero también ese enseñar a las ovejas a comer la comida que necesitan comer. No quedarse nada más comiendo comida chatarra, ¿no? Entonces, ese es parte del cuidado también. El ejemplo es pero el cuidado de te voy a enseñar qué tenés que comer, cómo te tenés que alimentar. De tal cuenta que va a llegar el día en que, pues, como todos, van a ser llamados a la presencia del Señor y ojalá que ese pastorado sea recordado o ese pastor sea recordado como nos enseñó a alimentarnos con la palabra, nos enseñó y veló porque nosotros nos preparáramos, porque nosotros maduráramos en nuestro andar cristiano, etcétera, etcétera. Yo decidí tomar el ministerio pastoral por el ejemplo de mi pastor de la infancia, por ejemplo, pues. No estoy diciendo que sea mi caso, sino que alguien llegara a decir o a expresarse de esa forma. Entonces, hay vidas que deberían
o mejor dicho, son vidas que deberían impactar hasta esos niveles. Yo recuerdo muy bien al pastor de la iglesia cuando yo era un niño, él ya está con el Señor. Algo que me impresionaba a mí era ver su Biblia subrayada con diferentes colores, con crayón, y cada uno de esos colores tenía un significado, pero para mí un niño era, wow, o sea, él se toma el tiempo para estudiarla y para resaltar aquellas cosas que son, para él, resultan ser llamativas e importantes. Que le hablan, claro. Hace unos días también despedimos aquí de Guatemala al hermano Pablo Cibulca. Don Pablo Cibulca, que yo le digo Don Pablo, pero él es una eminencia a nivel teológico. Él fue rector del CETECA por muchos años y catedrático en maestrías y todo. Y llegó el momento del retiro, o sea, por su edad, por todo, él se ha retirado y se ha ido a vivir a otro país, pero le hicieron un homenaje especial por su ministerio porque él fue constante en la misma iglesia 40, 50 años, o sea, una cosa, o sea, siendo alguien, digamos, para el mundo teológico, alguien muy celebrado y seguramente muy cotizado, él se mantuvo. Se estableció. Se estableció, qué bonita esa palabra. Se estableció en esta iglesia. Entonces estaban platicando de él y la bendición que había sido, pero uno de los ancianos de la iglesia contó que un domingo estaban ya para empezar el servicio dominical y habían invitado a alguien para predicar ese domingo. Y esa persona canceló, por cualquier razón, canceló. Y entonces entró en pánico este anciano y dijo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces en eso, don Pablo, pues aquí tenemos al rector del CETECA, ¿verdad? Don Pablo entonces le habló y don Pablo Cibulca tiene un temperamento muy llevadero, es re buena onda, bien, tranquilo. Con mucho gusto, hermano, pero cuando termine el servicio quiero hablar con usted. Entonces va, predica un mensaje, todo. Y cuando termina, reúnen a los ancianos y él les dice, es la última vez que yo hago esto, porque ustedes como ancianos de la iglesia deben estar siempre preparados con un mensaje para la congregación. Así es. Mira vos. Sí. Y desde ese día, dicen ellos, primero ya no le volvieron a decir pedir, de última hora, pero ellos estaban preparados con su mensaje, su bosquejo adentro de la Biblia. Y eso habla de esa responsabilidad, porque regularmente es, soy anciano de una iglesia, yo veo lo administrativo, yo veo que las cosas funcionen. Sí, pero también es esta labor pastoral de la que vos estás mencionando. Sí. Este liderazgo, hoy estamos hablando de liderazgo dentro de la iglesia, y estamos viendo lo que la palabra de Dios tiene que decir. Yo sé que es correcto, por ejemplo, Pablo en la Biblia, cuando habla a ciertas iglesias, como él fue el pionero que llegó a predicar el evangelio, él dice, yo soy el padre espiritual de ustedes, yo soy su papá. Entonces, como su papá, les puedo jalar las orejas. Lamentablemente en esta época contemporánea se ha distorsionado este concepto y yo ya escucho que a pastores en la actualidad, los miembros de sus iglesias ya les dicen papá y mamá. A la esposa. Y mamá a la esposa, sí, perdón. Al pastor papá y a su esposa mamá. Y literalmente sí es una cuestión de tratarlos y verlos como papás, aún sobre la autoridad de los padres terrenales, por decirlo así. Estas distorsiones que se dan a conceptos tan sanos, porque yo pienso que también, como somos una familia, cuando vemos a nuestros líderes con esa autoridad paternal, les guardamos cierta honra y cierto respeto. O sea, aunque somos iguales en el camino de la fe, les guardamos esa honra. Pero qué línea tan delgada que mueve la balanza de algo de honra y respeto, lo mueve a literalmente algo de exclusividad y de rendición de voluntad casi. Sí, es bien interesante lo que mencionas porque es algo que lamentablemente sucede actualmente y no tiene ningún fundamento bíblico. Salvo este versículo donde Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, ¿verdad? Y creo que en otros pasajes va a decir también, pero es contadas ocasiones. El peligro es desarrollar un sistema doctrinal basado en un par de textos que aparecen por ahí y no
o mejor dicho, obviar toda la historia de redención. Si a lo largo de la historia de redención es un tema recurrente. Es decir, si desde Génesis hasta Apocalipsis aparece la idea, que no aparece. Esta idea de mi padre espiritual no aparece por ningún lado. O sea, hay que entender un montón de cuestiones contextuales de la cultura también, etcétera, etcétera. Es una cultura de vergüenza y honra o vergüenza y respeto, como muchas culturas orientales. Distinta a las culturas occidentales. Entonces va más allá de nada más es mi papá espiritual o lo que sea. El problema con esto es que no es nada más enseñado, sino es aconsejado, claro, e impuesto. Esto de usted necesita estar bajo mi cobertura como su padre espiritual. Wow. Es decir, su salvación no está en entredicho porque pues la salvación es por gracia. Pero si usted quiere estar más cerca en las bodas del Cordero o algo así, tiene que estar bajo mi cobertura y mi paternidad espiritual, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto por ningún lado aparece. Este tipo de ideas vienen de mentes muy creativas y que después de hacer gimnasia mental terminan con esto. Y te lo dicen con tal convicción y con tal autoridad que ahí tienes a gente diciendo, sí necesito creer en la paternidad espiritual y es una doctrina que ahí está en la Biblia. Aparecen 2 versiculitos por ahí, pero pues es doctrina bíblica. Ahora, cuando realmente para hablar de una doctrina tienes que hablar de algo que es congruente y desde constante. Génesis y constante desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Eso aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Verdad? Es conteste y es constante. Es una cuestión que vas a ver repetirse. Pero por 2, 3, 4 versículos, 5 versículos, 10 versículos por aquí tirados, no podemos ni debemos armar doctrinas porque se corren riesgos de caer en abusos ministeriales. Y es decir, es el resultado natural del asunto. Llega a estar tan metida la cuestión y a ejercerse tal presión psicológica a los adherentes de estos movimientos que ya no cuestionan. Y es justamente lo que hemos dicho siempre. Desconectás el chip de pensamiento crítico. Ya no cuestionás. Ya no cuestionas y puedes ver que están haciendo cualquier atrocidad y la salida es, no, pero es mi padre espiritual y que lo juzgue el Señor. No, señores, o sea, hay que evaluarlo todo a la luz de las Escrituras. Dios va a juzgar, por supuesto, para dar la recompensa. Claro. Y esa, pues, la va a dar el Señor porque es un juez justo. Pero yo debo juzgar lo que me están enseñando. Y debo juzgar si la situación es congruente. Se ha enseñado tal cosa, pero practica tal otra, pero después me aparecen como que yo soy tu papá, entonces no me tienes que cuestionar. Y es peligroso. Este es un buen momento para hacer un paréntesis relacionado con la preparación de predicaciones. Básicamente hay 2 clases de predicación, la predicación expositiva y la predicación temática. La predicación expositiva es aquella donde se toma un pasaje de la Escritura completo, como un todo, como parte de un todo, y se va estudiando y se van encontrando en ella los principios, las ordenanzas, los consejos que la palabra de Dios tiene que darnos en ese pasaje de la Escritura, respetando su contexto como tal. Una predicación temática, a diferencia de esta, es cuando yo quiero hablar de un tema general. Por ejemplo, quiero hablar del matrimonio. ¿Cómo en la Biblia se ve el matrimonio? Entonces tomo versículos de un libro, versículo de otro. Pero, no, en ninguna manera queremos decir que la mejor predicación es la expositiva. Es muy buena, muy sana, nos ayuda a mantenernos en el camino, pero digamos, también es válido hacer una predicación temática, solo que de cada versículo que se está usando, utilizando en la predicación, debe respetarse el contexto en el cual se
dijo o se presentó este principio. Esto es muy importante porque regularmente con los mensajes temáticos hacemos que la Biblia diga lo que nosotros queremos decir. O sea, yo vengo y armo me pongo creativo, como dice Guti, me pongo creativo y empiezo a poner aquí un bosquejo de de introducción, 3 puntos y aplicación, y entonces yo decido qué es lo que quiero decir sobre el matrimonio. Y el segundo punto, lo que yo quiero decir, y después voy a la Biblia a buscar pasajes que respalden esa idea que yo tengo. Así es. Y muchas veces esos versículos son sacados de su contexto original y entonces uno dice, aquí es donde está lo extraño de esto. ¿Por qué lo estoy mencionando? Y cierro ese paréntesis porque creo que es muy importante que entendamos temas como sujeción, autoridad, paternidad espiritual, desde la perspectiva responsable y respetuosa responsable y también respetuosa de la palabra de Dios. Sí. Mira el ejemplo para ilustrar nuevamente, porque hoy ando ilustrativo. Me digas. Moisés, ya en Deuteronomio, ¿no? En el primer capítulo de Deuteronomio, Moisés empieza a dar un gran discurso, ¿no? Y la segunda ley, por eso es Deuteronomio. Y en el verso 30 del capítulo 1, del 30 al 32, dice, el Señor su Dios, le habla al pueblo de Israel, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde han visto cómo el Señor los llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta este lugar, pero con todo esto ustedes no confiaron en el Señor. Bueno. Ok. Ese era el momento para Moisés decir, muchacho, yo he sido como un padre para usted. Ajá. Yo los he guiado, yo estuve intercediendo por usted, pero sin embargo, o mejor dicho, hay autocorrector, les dice, el Señor ha sido como un hombre que ha llevado a su hijo, es decir, le está asignando el rol de padre a Dios. Y a lo largo, y eso sí va a ser algo congruente a lo largo de toda la Escritura, el Padre es Dios. Claro. Siempre. Por eso el Señor Jesús cuando dice a nadie llamen Padre porque solo un Padre tienen, tenés que pensar en todo lo que el Antiguo Testamento te establece. Ahora, si yo quiero sacar doctrina de ese pasaje, voy a hacer una gimnasia para terminar diciendo que ahí Moisés está diciendo, reconózcame a mí como Padre, porque ese hombre he sido yo también. Ajá, porque la representación física de esto soy yo. O sea, y ahí hicimos que diga lo que queremos, vamos. Sin embargo, ahí está muy claro. El pasaje es, Dios ha sido un padre para ustedes. Y a lo largo de toda la escritura, Génesis, Apocalipsis, el que es padre es Dios. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste. Ahora, esto no va a causar que todo mundo que tiene estas figuras y respeta y venera a estas figuras de mi padre espiritual dejen de hacerlo, lamentablemente, pero lo tenemos que decir. Claro, claro, y especialmente porque en algún momento alguno de nuestros amigos se va a encontrar con alguien que le va a hacer mención de algo así. Yo me he encontrado en redes sociales con personas que se dirigen así hacia sus pastores o líderes y entonces usted puede entender, y ese es el objetivo de este podcast de verdad, de decir la verdad de la Biblia es, o sea, lamentablemente nuestros amigos, hermanos están en un error al hacer eso. Escuchen esta ilustración que extraigo de este librito que se llama Iglesia Debo Asistir de J. Garrett Kell y dice, los padres amorosos son un regalo maravilloso. Un padre que es duro y tierno y una madre que es gentil y cariñosa brindan una combinación afectuosa que refleja el amor de Dios hacia su pueblo. Un hogar con padres como estos nunca está libre de problemas, pero tiene una estabilidad y dulzura que Dios desea que los hijos disfruten, honren y obedezcan, como dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. El autor dice, mi esposa no tuvo un hogar como este cuando era niña. Su madre era una mujer maravillosa, pero su padre no era un hombre piadoso. No obstante, ha sido un placer verla encontrar esta clase de cuidado parental en los pastores fieles que Dios le ha provisto con los años. De esa misma forma, Pablo describe el cuidado que la iglesia en Tesalónica había recibido de Silas, Timoteo y de él,
Dice Primera de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Amén. Ahí hay una otra redirección, otro endoso a Dios. O sea, fuimos esto para ustedes, nos comportamos de esta manera. Porque esa fue la asignación que nos dio Dios, el verdadero papá de ustedes, padre, ¿verdad? ¿no? El verdadero pastor. Y es otra vez la cuestión. No estamos diciendo otra vez, sería contradictorio que digamos, rebélense y rompan todo. O sea, no. Hay que honrar a los pastores. De hecho, en Hebreos va a decir que hay que honrarlos y toda la cuestión, como quienes han de dar cuenta de sus vidas, etcétera, y no les hagan su trabajo pesado. Eso, palabras más, palabras menos, dice el autor de Hebreos. Pero de eso, a cruzar la línea que, como dices, es bien delgadita y decir, voy a empezar a decirle papá y mamá a la esposa, ya tenemos serios problemas ahí. Que no tienen fundamento bíblico, salvo que sea por medio y por virtud de gimnasia mental. Sí, la palabra de Dios en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Dije Hebreos o Hechos? Hebreos, ¿no? Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí, exactamente, o sea, también no navegue con bandera de tonto y yo no sabía que eso le iba a causar un pesar a mi pastor. O sea, sí sabemos cuando estamos siendo malcriados. Sí. Entonces, a eso se refiere el pasaje. Pero otra vez, meter otras cosas en ese tipo de versos es temerario, ¿no? ¿Cómo podríamos, para ir aterrizando nuestro episodio de hoy, Guti, o qué señales crees que deberíamos de estar atentos en nuestros líderes para poder realmente vivir estas vidas de sujeción a nuestras autoridades espirituales sin que caigamos en algún tipo de manipulación o abuso en el liderazgo? No quiero sonar sobre simplista, pero obviamente conocer la palabra de Dios. Okay. En el Antiguo Testamento nos ayuda un montón ver, por ejemplo, qué cualidades se pidieron para los que iban a juzgar junto con Moisés. Entonces dice, escogerás, le está diciendo Jetro, su suegro, a Moisés, o Reuel, es el otro nombre que tiene. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100 y de 50 y de 10. Otra vez, lo que hablábamos la vez pasada de Juan Crisóstomo, que decía, vos tenés discernimiento. Sí. Es lo mismo, ¿no? Ejerce el discernimiento. Y luego en 1 Timoteo y en Tito también va a mencionar Pablo, obviamente bebiendo de esto, que Pablo lo conoce, obviamente, es experto en la ley. En la ley. Entonces él conoce y va a poner, inspirado por el Espíritu Santo, también requisitos. Si aprendemos a ser bíblicos y exigimos lo que la Biblia requiere o demanda de un líder, creo que no tendríamos que tener mucho problema. El asunto es que a veces somos laxos con las cosas, ¿no? Somos muy flojos, pues, y decimos, tiene tal falla moral, pero pues no importa porque me cae bien y predica bonito, cuenta buenos chistes cuando predica, no sé. Entonces nos ponemos así como que no importa tanto. Y ya cuando y es bien interesante, ¿no? Ver cómo mencionan esto del tema del dinero, ¿no? Sí, es una constante.
Es una constante. Por algo será. Dios no se equivoca. A mí me recordó, cuando estabas hablando un poquito de eso hace un rato, me trajo a la memoria el famoso Manifiesto de Modesto. El Manifiesto de Modesto fue escrito... Modesto, California. En Modesto, California. Fue escrito por el equipo del doctor Billy Graham cuando ellos estaban recién saliendo de esa campaña de Nueva York, que fue un exitazo, fue el hitazo para el ministerio de Billy Graham. Que simplemente se dio, ahí sí que por una obra del Espíritu Santo. Y entonces ellos se reúnen y la idea fue, Billy Graham le dijo a los de su equipo, váyanse cada uno a su cuarto, vayan a tener un tiempo de oración y hagan un listado de los errores más comunes o de las negligencias, falencias que los ministros itinerantes tienen. Y entonces dice el doctor Graham en su autobiografía que regresan y lo interesante fue cómo las listas combinaban. Una de ellas tenía que ver con el dinero. Digamos, ¿qué era lo que sucedía? Llegaba un pastor o un evangelista itinerante, llegaba a una ciudad, nadie lo había invitado, llegaba, armaba su campaña, digamos que todos los salvos, ¿qué importaba? Pero la cosa es que todos traían su ofrenda cada noche. Él literalmente se metía la ofrenda entre la bolsa y se iba. Entonces, literalmente era como un vendedor ambulante. Así es. Entonces, ¿cuál fue la decisión que ellos tomaron? Ellos dijeron, ok, no vamos a ir a una ciudad si no nos invitan. Y un grupo de iglesias nos invitan. Entonces, este grupo de iglesias va a manejar el dinero de las cruzadas y va a asegurarse de que cada persona que tenga un encuentro con Cristo sea recibido y sea discipulado por esa iglesia. Y a nosotros nos van a dar una ofrenda por llegar. Voluntaria. Ahí se resolvió una parte de esto. Luego, la otra parte, digamos, sí, pero ahora está Billy Graham. ¿Y qué? Billy Graham puede meter la mano en la caja general de ingresos y entonces establecieron otra. No, le vamos a poner un salario digno, un salario que lo bendiga a él, a su familia. Y entonces, no solo les daban una ofrenda donde iban, no solo recibían ofrendas y donaciones, sino que él no podía tocar ese dinero, sino que alguien más. Eso mantuvo su ministerio estable por los años que él estuvo en esta tierra. Ha sido criticado obviamente por detractores y toda la cuestión, pero si algo no se le puede tachar es eso. Es ese tema. Y el tema sexual. El tema sexual también, que de hecho, yo creo que aquí lo mencionamos, que el vicepresidente Mike Pence lo practicaba, lo tenía, o sea, que él no se reunía a solas con una mujer. Que no fuera su esposa. Que no fuera su esposa. Y de hecho, a varias reuniones llevaba a su esposa. Y se burlaron de él y todo, pero no le pueden tachar eso. Tachar de que hay un problema en ese sentido. Sí. Y así el manifiesto de Modesto tiene muchísimos detalles de cómo manejarse de una manera ministerialmente ética. Y de hecho, gracias a esta dinámica se fundó el Concilio Evangélico de Rendición de Cuentas Financieras. La ECFA por sus siglas en inglés. Y entonces esto es como una firma de auditores. Eso nos hace falta desconozco los demás países hispanoamericanos, pero en Guatemala seguro no lo tenemos. No lo tenemos y había una iniciativa que quedó ahí porque varios pastores se reunieron. Me imagino que llegó un momento donde, no hombre, tan lejos no puede ir porque si es un asunto como de auditoría, pues. Claro. Y tienen que llenar ciertos requisitos. Sí. Y entonces... Sí, sería súper útil. Bueno, esa es harina de otro costal. Pero tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. O sea, si en tu iglesia, en tu congregación, el pastor... tiene mucho cuidado con el tema de la plata, tiene un salario, no puede meter la mano en la caja general. Y hay que decir, hay pastores bien éticos y genial. Que no es su área, digamos. Que no es su área de problema el tema de la plata. Pero son honrosas excepciones. O sea, y otra vez, no es de casualidad que esté en la Biblia. Como un requisito. Vamos, esto de que no sea avaricioso, va a decir Pablo más adelante. Ajá, amante de ganancias. Amante de ganancias deshonestas, etc. Sí. Mi abuelita, que en paz espante, decía, en arca abierta hasta el justo peca. Sí, o sea, es algo de lo que debemos cuidarnos. Estamos hablando de estas características que debemos buscar en los líderes.
Creo que todo el principio de todo, Guti, es vos que trabajas con pastores y los estás equipando, es cuando uno puede reconocer a un pastor que ha tenido un llamado y alguien que se ha lanzado a esto porque no tenía otra cosa que hacer. Es bien interesante la idea esta, porque yo creo que es bien endémico de Guatemala el asunto este. La famosa broma, ¿no? De ¿querés hacerte millonario? Pone tu iglesia. Ajá. Que es obviamente una exageración, no es así. O sea, la mayoría de pastores la ven a cuadritos y todo, pero hablando con uno de los pastores de la iglesia, Uriel, me decía, es bien interesante en Guatemala, él es mexicano, para los que no sepan. Y él decía, en México es lo contrario. El chiste allá no funcionaría, porque allá te dicen, si te querés morir de hambre, dedícate a pastor. De hecho, esa era una mentalidad en los 80s en Guatemala. Claro. O sea, el pastor era... de los oficios era el más abajo. Claro. Es lamentable que ha sido todos estos líderes mediáticos que ocupan ciertas planas, que son un porcentaje pequeño de la gran cantidad de líderes cristianos que hay en Guatemala, pero que han hecho famosa esa tendencia, ¿verdad? Así es. Entonces, bien interesante, ¿no? Entonces, ¿Cómo cambia? La primera es saber, ¿tiene tu pastor un llamado para ser pastor? Y uno lo sabe. Uno los puede reconocer porque son ese tipo de líderes que pasan tiempo con las personas y buscan tener contacto con las personas. Porque ese es el llamado pastoral. Recuérdense que hay un título, por decirlo así, de pastor, pero la misma Biblia también habla que hay personas que tienen un don pastoral. Así como hay un don de evangelista. O sea, todos los creyentes tenemos el llamado a evangelizar, a compartir el evangelio. Pero hay unos que va a tener una facilidad, que ¿no? se les da, pero así impresionante. O sea, cómo pueden ser usados. También hay gente que tiene un corazón pastoral, un don pastoral. Yo lo veo mucho en los grupos pequeños de compañerismo. O sea, uno se da cuenta quién tiene ese don pastoral porque se sabe el nombre de toda la gente, está interesado en lo que está sucediendo con sus vidas, les llama. Hay un seguimiento. Y no es un pastor, sencillamente le nace. Y eso lo puede tener una mujer también. Por supuesto. Sí, ese don, a eso nos referimos. Lo que queremos decir es que debemos estar seguros que nuestros líderes tienen un llamado pastoral. Así es. Hay maestros que se han lanzado, por ejemplo, en la Biblia se habla de los 5 ministerios. No voy a entrar en ese detalle. Apóstoles, pastores, maestros, profetas y evangelistas. Entonces hay maestros que también se han animado a abrir una iglesia. Y entonces mucha gente dice, yo conozco esa clase de cristiana, cuando dice, es que nuestro pastor no nos visita, no nos llama, no está al tanto de nosotros porque él espera que seamos guerreros del ejército del Señor. Casi como, válganse por ustedes mismos, no me estén buscando, no me estén llamando, ustedes tienen que aprender a vivir por ustedes solos, ¿verdad? Casi como cuando la mamá gata suelta a los gatillos y váyanse a vivir su vida, ya no me busquen. Y no es de ese cuidado pastoral del que habla la Biblia. O sea, un pastor es aquel que dice, no te vi el domingo. ¿No? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Dónde estás? Es que ese tipo de liderazgo crea gente dependiente. Puede ser, pero en el cuidado pastoral está exactamente eso. O sea, me importa tu vida en todas las facetas. ¿No? Sí. Estoy genuinamente interesado. Esa sería... Qué bueno. La forma de venís inspirado. No sé si inspirado o no, pero me gustaría a mí terminar otra vez, aprovechando que hoy anduve muy ilustrativo. Por favor. Jesús acaba de hacer una manifestación de cuidado pastoral por excelencia. Y esto habla mucho de la actitud que debería de tener aquellos que lo imitan, así como Pablo, ¿no? Alimenta en Juan 6 a 5,000 personas. Dice que estaba viendo a las multitudes y le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? Eso es bien pastoral, ¿no? Claro. O sea, nos muestra el corazón de Jesús, que no solo les está alimentando con la palabra, sino que también les va a alimentar sus necesidades. Y obviamente pues todos los cristianos y aún los no cristianos saben, porque pues Hollywood se ha encargado de hacer películas de esto y pues existe la multiplicación de panes y peces y todo el rollo.
Y lo que me llama la atención es hacia el final de la historia, del relato. Porque dice que a toda esta gente a la que alimentó, viene, dice, al ver la señal, decían verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ujú. Por lo que Jesús dándose cuenta, y aquí es donde quiero citar esto para todos aquellos que se preguntan qué debo ver en el corazón de mis líderes. Dice, dándose cuenta que venían por la fuerza, lo querían hacer rey, Jesús se retiró él solo otra vez al monte, es decir, se fue. En cuanto vieron en cuanto Jesús vio y nota que lo quieren entronar, Ajá. él no acepta eso, no recibe eso y se retira, se les desaparece, se les esconde, pues. Sí. Me gusta mucho la escena, de hecho. Y te preguntas qué tienes que ver en tus líderes, eso. Alguien que le huya al endiosamiento, al figurar, me quieren poner de protagonista. Uh-huh. Lo que hizo Jesús, se dio la media vuelta y se fue. Sí. No le importó, o sea, cualquier otro hubiera dicho, Simón, vengan pues, ahora sí, ríndame pleitesía o ensálcenme. Claro. Jesús no hizo eso. Entonces, ¿qué tenemos? De hecho, pues me hablo a mí mismo también, ¿no? Que tenemos que buscar en nuestros líderes eso, precisamente gente que imite a Cristo en decir, no, yo no quiero la alabanza y que me quieran a mí hacer el protagonista. Wow. Aquí el único protagonista es Cristo. Wow. Qué interesante. Liderazgo en la iglesia es de lo que hemos hablado hoy en este podcast de verdad. Tenemos que prestar atención a los líderes que estamos siguiendo. El resumen de esto yo se lo compartía a Guti hace un momento y el resumen es: Dios cuida de su pueblo al confiarlo a líderes que sirven en maneras que le honran. Los líderes siempre deben imitar a Jesús usando su autoridad para servir a aquellos bajo su cuidado. No debemos temer a los líderes piadosos, sino confiar en Dios al seguirlos como ellos siguen a Dios. Todos necesitamos ejemplos de personas de carne y hueso como nosotros que siguen a nuestro Dios aún con sus imperfecciones. Pero nunca intercambiemos el hecho de seguir a alguien por ser autoridad a permitir que manipule nuestra vida y ponerlo en un lugar que no le corresponde. Y nosotros darle, o sea... Porque finalmente es eso. ¿Ves quién es el que quería poner a Jesús? La gente. Exacto. Es la gente la que quiere. O sea, si esta gente está en esos puestos es porque nosotros y es bien se lo dimos. interesante porque el Señor siendo hijo de Dios y Dios encarnado, Él sabe que quien lo hace rey no es la gente. Pablo va a elaborar después y dice que Dios va a someter todas las cosas al dominio del Hijo. Sí. Entonces, ¿para qué quiere que la gente? Vamos. Satanás lo intentó, la gente lo intentó. Y le salió por la culata. O sea, cuando Satanás le dijo que aquí están todos los reinos. Yo te voy a hacer rey. Solo póstrate y adora. Es Dios de quien va a recibir él. Ajá. Sí. Entonces, un liderazgo que esté consciente de eso. Es Dios quien nos va a dar nuestra recompensa. Exactamente. O sea, si tenemos líderes que tienen claro eso y viven de acuerdo a eso, estamos en buenas manos. Así es. Y vale la pena asistir a estas iglesias y congregaciones que os dirigen. Guti, siempre es un gusto conversar con vos. El gusto es tuyo. ¡Nada! Sí, quisiera ser como vos para tener un amigo como yo. Sí, en los controles el famoso Esvin. Yeah, bravo. Gracias, Esvin, por tu apoyo hoy. El estadio se levanta. Y la monada pide. Más. Quiero más. No, gracias, Esvin, en los controles, Open Marketing por sus instalaciones. Y les invitamos para que ustedes puedan compartir este episodio con alguien más, para que ustedes lo hagan viral y que nos ayuden a que este podcast de verdad llegue a muchas más personas. Soy Roberto Jiménez, Pablo Gutiérrez, más conocido como Guti, y esto fue un podcast de verdad. Hasta pronto.